Y entonces nada más díganme quién inicia la primera parte. Inicio yo, doctora. Fidel Tello. Tello, muy bien. Fidel, ¿verdad? Ok, Fidel, empieza Sí, Fidel. doctora. Bueno, Fidel, ¿Ya puedo iniciar? déjame te digo, somos 51. Yo no sé por qué están ingresando tan tarde. Son muchos los que están fuera de clase ahorita, bastantes fuera de clase. No puedo pensar que todos tengan problemas con el internet, ¿verdad? Pero bueno, es su preparación, chicos, ya. O sea, ya no podemos hacer más, ¿verdad? Es el interés que cada quien tenga en su preparación en estos temas. Son muy clínicos, los van a utilizar mucho en su consulta general, en el internado, en el servicio. Por favor, pues traten de estar, ¿verdad? Ok. Déjame descargo la primera lista, Fidel, para iniciar. Ahí está descargando. Está la grabación lista. Adelante, Fidel. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy mi equipo y yo les presentaremos el tema de hormona córtico suprarrenales. Y bueno, ¿puedes darle la siguiente diapositiva, por favor? Y bueno, pues empezaremos viendo más que nada las generalidades de las glándulas suprarrenales, que bueno, pues recordaremos que cada una de estas va a pesar aproximadamente 4 gramos, aproximadamente, y que se encuentran en el polo superior de los riñones. Esta glándula se va a conformar de dos partes, como ya lo hemos visto, que son la médula y la corteza suprarrenal. Dice el libro que la médula ocupa, pues va a ocupar más o menos aproximadamente pues el 20% de la glándula y que ya está relacionada funcionalmente con el sistema nervioso simpático, ya que pues esta es la que se encarga de secretar la adrenalina y la noradrenalina en respuesta a la estimulación simpática. Por otra parte, pues tenemos a la corteza, que esta se va a encargar de secretar a las hormonas llamadas corticosteroides, que son pues hormonas que van a estar derivadas del colesterol, por lo cual pues la fórmula química va a estar algo similar. Ahorita en las diapositivas que siguen las vamos a ver más a Ok. profundidad. Y bueno, ahora, bueno, pues primero que nada, la corteza suprarrenal, como ya dijimos, secreta las hormonas corticosuprarrenales. De estas vamos a encontrar tres tipos. Tenemos primero a las mineralocorticoides, que se llaman, o sea, mineralo, vienen porque afectan principalmente a los electrolitos del compartimento extracelular, siendo los principales pues el sodio y el potasio. Y el más importante mineralocorticoide va a ser la aldosterona. Por otra parte tenemos a los glucocorticoides, los cuales pues se llaman glucocorticoides porque se encargan de elevar la glucemia y van a influir en el metabolismo de proteínas y lípidos. De estos el más importante es el cortisol. Y también en la corteza se van a producir pequeñas, muy pequeñas cantidades de andrógenos, que son las hormonas sexuales, que a fin de cuentas tienen el mismo efecto que la testosterona. Realmente no son importantes, excepto en casos en los que se secrete una gran cantidad, o bueno, pues grandes proporciones, por trastornos suprarrenales, porque pues pueden causar efectos virilizantes consiguientes, o sea, caracteres sexuales exagerados o pues sí, otras patologías. Y bueno, ahora ya en esta diapositiva como tal podemos ver las diferentes capas de la corteza suprarrenal. En la parte más externa, la que está hasta arriba, que está justo debajo de la cápsula, podemos encontrar a la zona glomerular. Esta ocupa aproximadamente el 15% de la corteza y sus células son las únicas de toda la glándula que van a poder secretar cantidades importantes de aldosterona. ¿Por qué? Porque estas células van a tener una enzima que se llama la aldosterona sintetasa, o sea, sintetizan aldosterona. Y también se nos menciona que la secreción por parte de estas células va a estar estimulada por dos factores principalmente. Tenemos a la angiotensina 2 como primer factor, porque esta va a provocar la hipertrofia de la zona, entonces va a haber una mayor concentración, una mayor secreción. Y por otro lado tenemos al potasio de líquido extracelular. Debajo de esta primera zona que ya vimos, que es la glomerular, vamos a tener a la zona fascicular, que como pueden ver en la imagen, pues va a ser la capa más ancha, y dice que ocupa el 75% de la corteza aproximadamente. Esta se va a encargar de secretar a los glucocorticoides, que son el cortisol y la corticosterona. Y también muy pequeñas partes de, pueden ser andrógenos y estrógenos suprarrenales. Y tenemos que la secreción de estas células va a estar controlada por el eje hipotálamo hipofisiario por la ACTH, o sea, la corticotropina, ya que esta, al igual que la angiotensina 2, que ya vimos arriba, pues también va a provocar la hipertrofia de la zona, sin afectar a ninguna de la,
O sea, cada una de estas provoca la hipertrofia, pero solamente de la zona en la cual están actuando, en este caso solamente la zona fascicular. Y por último, hasta abajo vamos a tener a la zona reticular, la cual es todavía más pequeña, nada más el 10%, o sea, haciendo los cálculos de 15, 75 y 10. Y esta se va a encargar de secretar los andrógenos suprarrenales, que son la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Pero también pueden secretar pequeñas cantidades de estrógenos y algunos glucocorticoides. Y aquí también se regula por la ACTH, además de otra hormona, que es la hormona corticótropa estimuladora de andrógenos, la cual esta va a provenir de la hipófisis. Y bueno, también nos menciona el libro que los mecanismos de producción de los andrógenos realmente no se conocen bien hasta ahora. Entonces, como que no hay mucho que decir. Dale la siguiente, por favor. Y bueno, como ya les había mencionado, todas estas hormonas esteroideas se van a sintetizar a partir del colesterol. Y sabemos que las células de la corteza suprarrenal, o sea, además esto de, bueno, o sea, sí, ya sabemos que se producen a partir del colesterol. También sabemos que la suprarrenal pues tiene la capacidad de sintetizar de nuevo pequeñas cantidades de colesterol usando en una parte acetato, o sea, es como una vía alterna. A partir del acetato pueden provocar colesterol, pero realmente no se usa tanto esto, ya que en el 80% de los casos del colesterol usado para los esteroides va a provenir de las lipoproteínas de baja densidad que están pues circulando en el plasma. Estas lipoproteínas, que digo las lipoproteínas de baja densidad, pues van a difundir después desde el plasma hacia el líquido intersticial primero. Y después de ahí se van a unir a los receptores específicos que están en las membranas celulares córtico-suprarrenales, que se llaman depresiones revestidas. Ahí las tengo en el cuadrito. Y estas van a penetrar en el citoplasma después de la célula por un proceso de endocitosis, para después volverse vesículas, las cuales, o sea, sí, ahí están las pequeñas vesículas, que después se van a fusionar con los lisosomas, liberan el colesterol y pues ya se puede hacer la síntesis de los esteroides. Y también en el cuadrito, bueno, en la parte de la derecha les pongo otro dato importante que, o sea, el transporte del colesterol como tal va a tener también un mecanismo de retroalimentación, el cual va a controlar pues la cantidad disponible de colesterol para la síntesis de esteroides. En este caso vamos a tener a lo que es la ACTH, la corticotropina, la cual estimulará la síntesis de esteroides suprarrenales, aumenta el número de receptores de LDL, o sea, lipoproteínas de baja densidad de la célula córtico suprarrenal, y además de esto también aumenta la actividad de las enzimas que liberan el colesterol a partir de las LDL. O sea, la ACTH, la corticotropina, va a ser importante para que el colesterol llegue, para que, o sea, sea usado el colesterol en la célula suprarrenal. ¿Podemos avanzar? Y bueno, pues aquí tenemos a la vía de la síntesis de los esteroides, pero antes que nada, o sea, una vez que llega el colesterol a la célula, después de que ya entró, va a llegar hacia la mitocondria, donde aquí se va a escindir por una enzima importante que se llama la colesterol desmolasa. Hasta arriba tenemos la fórmula química del colesterol, tenemos a la enzima colesterol desmolasa, la cual nos va a producir una molécula de pregnolona. Esta molécula de pregnolona como tal es el paso inicial para la síntesis de cualquier esteroide. Por ejemplo, aquí tenemos la aldosterona hasta abajo, tenemos el cortisol. O sea, podemos ver que son las diferentes vías que puede tomar el colesterol para formar los diversos esteroides. Entonces, pues sí, o sea, es un paso importante, desde el colesterol a la pregnolona por la colesterol desmolasa. O sea, Y bueno, pues como ya dijimos... Fidel, aquí nada más importante, chicos, cuando preguntamos, ¿cuál es el paso limitante de la síntesis de glucocorticoides y mineralocorticoides de la cual se encarga la ACTH, la colesterol desmolasa, que es la enzima que tú estás citando, es el paso limitante, es decir, es lo que va a estimular la ACTH para que se desencadenen las tres grandes líneas que vienen aquí en flechas, que son las tres columnas que aparecen, mineralocorticoides, glucocorticoides y los pocos hormonas sexuales que como tú ya citaste y cita Guyton, a menos que exista un tumor productor de estas hormonas o una hiperplasia suprarrenal, se vuelven importantes clínicamente. Así es. Muy bien. Adelante, Fidel. Ok, bueno, nada más para mencionar que en esa imagen podíamos observar las diferentes etapas de la síntesis, así como las diversas enzimas, por si las quieren recordar. Y también el libro nos menciona que algunas de estas etapas
pueden ocurrir ya sea en la mitocondria o el retículo endoplásmico, aunque realmente no nos menciona qué etapa ocurre en cuál. Nada más es como para mencionarlo. Ahora sí Aquí podemos también, avanzar a la siguiente sí, diapositiva. Fidel, aquí también yo citaría que algunas de estas enzimas que aparecen en esta diapositiva pueden estar genéticamente ausentes, o sea, por una alteración genética, y nos ocasionan diferentes cuadros. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por aquí ven la 21, dice la 21 beta o la 21 alfa hidroxilasa, son deficiencias muy comunes. La 21 alfa hidroxilasa es la más común deficiente en pseudohermafroditas femeninos. ¿Por qué? Porque si se bloquea esta enzima que está señalando ahí Edrey, la vía de síntesis se va a acumular muchas hormonas sexualmente activas, o sea, la dihidroepiandrosterona y la androstendiona empiezan a subir y entonces son bebés femeninas que nacen con virilización en los genitales externos. Por eso es un pseudohermafroditismo femenino, porque su cariotipo, sus cromosomas son XY, pero viene una deficiencia enzimática de esa 21 alfa-hidroxilasa o 21 beta-hidroxilasa, de acuerdo a cuál, que nos va a ocasionar una virilización de sus genitales, pero son niñas, son mujeres. Entonces, estas deficiencias enzimáticas no son comunes en clínica, pero pueden pasar, pueden suceder. Adelante, adelante, Fidel. Ok. Y bueno, también se nos menciona que la corteza suprarrenal puede secretar, además de las que ya dijimos, aldosterona, cortisol, otros esteroides con actividad glucocorticoide, mineralocorticoide o incluso mixta, ¿por qué no? Y por último, se han también sintetizado y empleado en diversos tratamientos algunas hormonas esteroideas que normalmente no se sintetizan en la suprarrenal. Y pues aquí nada más puse el cuadro que venía en el Guyton acerca de los esteroides, donde podemos ver la concentración plasmática media, la cantidad de promedio secretada, la actividad glucocorticoide y la mineralocorticoide. Por ejemplo, bueno, pues tenemos el cortisol, que tenemos como concentración plasmática media de 12 microgramos por cada 100 mililitros, una cantidad de promedio secretada que es de 15 miligramos por cada día, cada 24 horas, y una actividad glucocorticoide de 1 y mineralocorticoide de 1. Uno pensaría, pues, en este caso también podría ser mineralocorticoide. O sea, sí, pero más adelante vamos a ver qué onda con eso. También tenemos, por ejemplo, la corticosterona, la cual en sí tiene poca actividad mineralocorticoide y también menciona el libro que solamente el 4% de actividad glucocorticoide total, entonces no es tanta. Tenemos una concentración plasmática de esa de 0.4 microgramos por cada 100 mililitros y una cantidad promedio secretada de 3 miligramos cada 24 horas. En cuanto a la aldosterona, pues que ya nos dijeron, tiene aproximadamente el 90-95% de la actividad mineralocorticoide total, tiene un 0.006 microgramos por cada 100 mililitros como concentración plasmática media libre y ligada, y un 0.15 miligramos por cada día como promedio secretado. Después pasamos a la desoxicortisona, que es un mineralocorticoide que en sí tiene uno de 30, o sea, es como una de 30 partes de la potencia total de la aldosterona, o sea, no es tan fuerte, y tiene una concentración plasmática media de igual que la aldosterona de 0.006 microgramos por cada 100 mililitros y una cantidad promedio secretada de 0.2 miligramos por cada 24 horas. Después de esto tenemos a la deshidroepiandrosterona, que tiene un 175 microgramos por cada 100 mililitros como plasmática media y una cantidad promedio secretada de 20 miligramos por cada 24 horas. Después, una vez que ya acabamos con estos, pasamos a los esteroides de la síntesis, donde primero vemos a la cortisona, o sea, sintetizada, que tiene o sea, no nos menciona la concentración plasmática porque, como ya dije, es sintetizada, pero tiene una actividad glucocorticoide de 0.8 y mineralocorticoide de 1. También tenemos a la prednisolona, que es una sintética que es 4 veces más potente que el cortisol, tiene una actividad glucocorticoide de 4 y mineralocorticoide de 0.8. Tenemos a la prednisolona, metilprednisolona, que también es sintética, es 5 veces más potente que el cortisol. Abajo a la dexametasona, que es 30 veces más potente que el cortisol. Y por último, la 9-alfa-fluorocortisol, que es un mineralocorticoide sintético y es poco más potente que la aldosterona. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí, bueno, pues le puse
estamos hablando de cómo las hormonas córticos suprarrenales se pueden unir a las proteínas plasmáticas, porque como ya dijimos, también se mueven por la sangre, y tenemos que aproximadamente el 90 a 95% del cortisol en el plasma se puede unir a las proteínas plasmáticas, por ejemplo, la globulina fijadora del cortisol o a la albúmina, y gracias a esto se va a poder reducir su eliminación, por lo que consigue tener una semivida aproximada de 60 a 90 minutos, o sea, relativamente larga. Mientras que por otra parte, pues tenemos a la aldosterona, de la cual solamente el 60% se liga a una proteína, mientras que el 40% se encuentra libre. Así va a tener una semivida algo corta, relativamente corta, de solo 20 minutos. Fidel, ¿cómo se le llama también a la proteína fijadora del cortisol? Ándale. Ahí Era viene. a No la viene. globulina fijadora del cortisol. Del cortisol se le llama también como transcortina. Cierto, cierto, Transcortina, sí. transcortina. Digo, lo cito porque puede haber literatura que nada más se refieran a ella como transcortina, para Sí. que la relacionen como que es una globulina fijadora de cortisol, pues que se usa para transportarlo, ¿verdad? Que no esté libre. Muy bien. Adelante. Ok, muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de su metabolización. Pues sabemos que los esteroides suprarrenales se van a degradar sobre todo en el hígado, y en este mismo lugar se van a conjugar ya sea con ácido glucurónico o sulfatos, en mayor proporción con el ácido glucurónico. Y de aquí puede tomar dos vías para su metabolización y excreción. Aproximadamente el 25% de estos conjugados van a pasar hacia la bilis y después por las heces, mientras que el otro 75% de los conjugados se dirigirán hacia la circulación, pero pues sin unirse a las proteínas plasmáticas, por lo que se van a filtrar a los riñones y se excretarán por la orina. En caso, también nos dice que hay casos donde el hígado puede estar enfermo, por lo que la velocidad de neutralización de las hormonas pues va a disminuir. Y en enfermedades, por ejemplo, del riñón, la excreción de los conjugados también se reduce. Y bueno, pues aquí tenemos una tablita de valores normales que también nos decía así rápidamente el Guyton, donde encontramos la concentración sanguínea y la tasa de secreción tanto de la aldosterona como la del cortisol. Tenemos, por ejemplo, la concentración sanguínea que de la aldosterona, que son 6 nanogramos por cada 100 mililitros, y una tasa de secreción de 150 microgramos, ahí perdonen por la U, 150 microgramos por día, o sea, 0.15 miligramos al día. Mientras que en el cortisol tenemos una concentración sanguínea de 12 microgramos por cada 100 mililitros y una tasa de secreción de 15 a 20 miligramos al día, que como podemos ver es bastante más alta que la de la aldosterona, que solamente son 0.15. Y bueno, ahora entrando a las funciones de los mineralocorticoides, vemos que la pérdida completa, ahí les puse una fichita, pérdida completa de la secreción córtico suprarrenal puede ocasionar estas cosas que están en el cuadro rojo, que es, bueno, principalmente una muerte que es en un plazo de 3 días a 2 semanas. O, pues sí, o sea, entre 3 días a 2 semanas. Excepto en casos donde el paciente puede recibir un tratamiento, o sea, ya sea tratamiento salino o obviamente una inyección con mineralocorticoides. O sea, en caso de que esto no pase, pues puede ser muerte. ¿Y qué va a pasar si alguien se queda sin mineralocorticoides? Bueno, pues aquí tenemos lo que va a pasar. Primero, la concentración del ion potasio del líquido extracelular aumenta. Después, el sodio y cloruro van a desaparecer como tal. El volumen del líquido extracelular y el volumen sanguíneo descienden y el gasto cardíaco pues también desciende, por lo que el paciente puede pasar a un estado de shock y si pasa a un estado de shock puede incluso complicarse todavía más, llegando hasta un estado pues a la muerte. Pero obviamente todo esto, también el libro dice que todo esto puede evitarse por la administración de la aldosterona u otro mineralocorticoide, por lo cual en el libro también decían que estos vendrían siendo las salvavidas de las hormonas córticos suprarrenales. Y pasando, ahora sí, pues como ya les había dicho, tenemos a la aldosterona y el cortisol, que son todavía, bueno, datos más importantes acerca de cada uno. Tenemos a la aldosterona, que otra vez conforma el 90% de la actividad mineralocorticoide, por lo cual es el más importante de los mineralocorticoides, y tiene una actividad que es 3000 veces mayor a la del cortisol, porque como recuerdan, como yo les había dicho, el cortisol también tiene una actividad mineralocorticoide, pero en este caso, pues la aldosterona le gana.
Por otro lado, tenemos al cortisol, que también es un glucocorticoide que tiene algo de actividad mineralocorticoide importante en ciertos casos, pero la diferencia que tiene con la aldosterona es que el cortisol es mucho más, o sea, está más concentrado. Tiene una concentración plasmática 2000 veces mayor a la aldosterona. Entonces, pues, ajá, como que ahí es un juego de concentraciones y actividad, ¿verdad? Pero también un dato importante es que el cortisol puede unirse a los receptores mineralocorticoides con gran afinidad. Solamente que el problema aquí vendría siendo que las células epiteliales del riñón van a tener esta enzima, que es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Pues va a convertir el cortisol en cortisona. ¿Y qué pasa con esto? O sea, la cortisona realmente no se une a los receptores mineralocorticoides, por lo cual su actividad va a disminuir completamente, o sea, va a ser nula casi casi. Pero ya va a ser en pacientes con deficiencia de esta enzima, en donde aparece lo que se llama síndrome de exceso mineralocorticoide aparente. ¿Qué pasa aquí? Pues lo que pasa es que, si tenemos mucho cortisol, esto se va a añadir al hecho de que también tienes aldosterona. Entonces van a aparecer los mismos síntomas que un paciente con un exceso de secreción de aldosterona. Incluso aunque te tomen un examen de sangre y vean cuánta aldosterona tienes, pues va a salir baja, porque se está aumentando el hecho de que tienes cortisol activo. Y bueno, también otro dato importante es que en las personas que tienen una ingesta alta de C.A. regaliz, esta va a tener algo llamado ácido glicirretínico, lo cual también puede provocar el síndrome de exceso mineralocorticoide aparente, porque esta va a inhibir a la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. Aquí lo importante, Fidel, de este regaliz es que hay bebidas de regaliz, hay dulces, gomitas de regaliz, hay tés de regaliz. Entonces hay personas que les gusta mucho, porque tiene un sabor dulce, dulzón, ¿verdad? Agradable para algunas gentes, otras no les gusta. El exceso de este ácido glicirretínico, aproximadamente a más de 100 miligramos por día, o sea, el abuso de su consumo puede ocasionar este síndrome de exceso mineralocorticoide aparente, ¿verdad? Ok, donde por la aldosterona va a estar incluso, como dice, ya citó Fidel, ¿verdad? Pues incluso va a estar baja, no es exceso de aldosterona, y es cuando se da cuenta que es un síndrome de exceso mineralocorticoide aparente, porque no es. Ok, muy bien, adelante. Bueno, ¿cuáles son los efectos renales y circulatorios de la aldosterona? Como hemos visto en capítulos A ver, anteriores. ya es Dylan, ¿verdad? Sí. Adelante, Dylan. Como hemos visto pues, ya en capítulos anteriores, la aldosterona favorece la reabsorción de sodio y al mismo tiempo aumenta la secreción de potasio por las células epiteliales de los túbulos renales, especialmente por las células principales de los túbulos colectores. Esto se traduce como que la aldosterona conserva el sodio en el líquido extracelular y aumenta la eliminación urinaria de potasio. De manera que si tenemos un exceso de aldosterona en el plasma, aumentará la cantidad total de sodio en el líquido extracelular y descenderá el potasio. Y pues lógicamente, de manera inversa, la ausencia total de aldosterona puede causar una pérdida urinaria pasajera de 10 a 20 gramos de sodio al día, que nos menciona el libro que equivale a una 15ª parte de todo el sodio orgánico, mientras el potasio pues, se va a quedar retenido en el líquido extracelular. ¿Le das a la siguiente? Bueno, el exceso de la aldosterona aumenta el volumen del líquido extracelular y la presión arterial, pero ejerce muy poco efecto sobre la concentración del sodio plasmático. La aldosterona es un potente reductor de la excreción renal de sodio. La concentración de este en el líquido extracelular asciende en realidad muy poco. Esto pasa cuando se reabsorbe el sodio. Cuando se reabsorbe el sodio, pues se va a producir al mismo tiempo una absorción osmótica de más o menos la misma cantidad de agua. Y también estos pequeños incrementos de sodio pues van a estimular la sed, haciendo que la persona pues beba agua si es que la tiene disponible. De manera que la concentración de sodio apenas va a variar. Ahora, recordando que la aldosterona es una de las hormonas que retienen más sodio, pero cuando se secreta en exceso, la retención va a ser solo pasajera.
Un incremento del volumen de líquido extracelular mediado por la aldosterona que se prolongue más de 1 o 2 días también va a inducir un ascenso de la presión arterial. Esto va a causar una elevación de la excreción renal de sal y agua, y estos va a causar los fenómenos que también ya hemos visto anteriormente, que es la natriuresis por presión y la diuresis por presión. Usando esta lógica, cuando el volumen de líquido extracelular, como podemos ver en la imagen de la derecha, cuando el volumen de líquido extracelular aumenta del 5 al 15%, la presión arterial también sube de entre 15 a 25 milímetros de mercurio. Esta elevación de la presión arterial va a normalizar las pérdidas renales de sal y de agua, a pesar pues del exceso que tengamos de aldosterona. A esta situación en la que se regula mediante la natriuresis y la diuresis por presión, la llamamos escape de aldosterona. Aquí, ¿verdad? Aquí agregaríamos, Dylan, aquí está el efecto que estamos viendo de la natriuresis. Miren cómo el efecto de que sale sodio por la diuresis, como se ve aquí en la figura de mero abajo, justo por ahí entre el día 0 y 2, ¿verdad? Ahí mero, exacto. Cómo está liberándose y coincide con la elevación de amero arriba de la presión arterial. Ahí está el efecto ese que hace la natriuresis por presión y la diuresis por presión, y luego ya se normaliza, como tú estás citando. Muy bien, adelante. Ahora, ¿qué va a causar en los pacientes estas variaciones en la secreción de aldosterona? Cuando hay un aumento considerable en la secreción de aldosterona, también habrá un transporte de potasio desde el líquido extracelular hacia la mayoría de las células del organismo. ¿Qué va a causar esto? Pues esto va a causar un descenso importante de la concentración plasmática de potasio, básicamente pues una hipopotasemia, ¿no? Cuando la concentración de estos iones potasio desciende hasta la mitad, suele aparecer una debilidad muscular grave, que pues esta se va a deber a una alteración de la excitabilidad eléctrica del nervio o de la membrana de la fibra muscular, y impide la transmisión de potenciales de acción normales, como ya lo hemos visto pues también en temas pasados. Dylan, aquí puedes citar la concentración normal de potasio y hasta cuánto baja. Pues nos menciona el libro que pues que desciende hasta la mitad. El valor normal de potasio, ¿cuánto es? Ya no lo sabemos desde el inicio que vimos de todos los líquidos extracelulares, que yo les dije, acuérdense. ¿Cuánto? 4.5. Exacto, miliequivalentes, ¿verdad? Se mide por miliequivalentes por litro. Y si te dice que baja a la mitad, o sea, ya un descenso a 2, no, pues ya estaría habría bastante debilidad, ¿verdad? Sí. Muy bien, adelante. Bueno, ahora, cuando disminuye pues, la secreción de aldosterona, la concentración extracelular del potasio pues, va a elevarse en exceso. Cuando hay elevaciones del 60 al 100% por encima de lo normal, vamos a tener una toxicidad cardíaca grave que va a causar contracción y arritmias. Y esto pues, va a conducir de manera inevitable, bueno, cuando hay un aumento de manera progresiva, a la insuficiencia cardíaca. Dale a la siguiente, Dre. Ok, hasta ahí. No. Anterior. Ok, sí. Otra manifestación clínica que nos menciona el libro y que puede ser... Sí, perdón. Sí, Dylan, perdón, no sé si lo vayas a citar, pero parece que ya te lo brincaste. ¿A qué se le llama escape de aldosterona? Ya lo había mencionado antes. Es cuando... Ay, perdón, a lo mejor yo no lo escuché. A ver. Sí, pues es la regulación que habíamos visto antes por la natriuresis y la diuresis por presión. Pero ahí hay un valor importante de cuánto elevación hay en milímetros de mercurio de la presión arterial para que se dé el escape de aldosterona. Es que yo hago énfasis en estos valores, Dylan, porque luego a veces son preguntas en exámenes. Sí. Lo que nos mencionaba el libro es que cuando el volumen de líquido extracelular aumentaba del 5 al 15%, la presión podía subir entre 15 y 25 milímetros de mercurio. Perfecto, muy bien. Y es ahí cuando se da más o menos ya con esas medidas el escape de aldosterona. Muy bien, adelante. Iba a mencionar que otra manifestación clínica importante que nos puede causar estas alteraciones de aldosterona, pues es la alcalosis metabólica.
La aldosterona produce la secreción de iones la secreción de iones hidrógeno que son intercambiados por sodio en las células intercaladas de los túbulos colectores corticales. Y pues esto va a producir que la concentración de los iones hidrógenos disminuyan en el líquido extracelular y pues esto nos puede llegar a causar una alcalosis metabólica. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ahora, hemos hablado como del efecto que tiene la aldosterona en los riñones, pero ¿qué pasa en las glándulas salivales y sudoríparas? Pues va a pasar más o menos el mismo efecto. Estas glándulas van a producir una secreción primaria que va a tener grandes cantidades de cloruro de sodio. La aldosterona va a aumentar la reabsorción de cloruro de sodio y va a aumentar aumenta la reabsorción de cloruro de sodio y también va a aumentar la secreción de potasio por estos conductos. ¿Esto para qué? Pues para conservar la sal del organismo en ambientes cálidos y conservar también la sal cuando se pierden cantidades excesivas de saliva. También la aldosterona va a potenciar mucho la absorción intestinal de sodio. ¿Para qué? Pues para evitar la pérdida fecal de sodio. Lógicamente, pues el efecto contrario cuando falta aldosterona es que el sodio se va a reabsorber muy poco, con lo que tampoco se van a reabsorber otros iones ni aniones y ni siquiera el agua. Si no se reabsorben los iones, no se va a absorber el agua y esto va a provocar diarreas, aumentando pues aún más las pérdidas salinas en el organismo. Aquí nada más corrijo, Dylan. Sí. Mira, en relación a la alcalosis que sucede cuando existe un exceso de aldosterona, ahí sí dijiste que porque se intercambia la aldosterona, se intercambia hidrógenos con sodio y es hidrógenos con potasio, que sucede, que ya lo vimos en riñón, en las células intercaladas de los túbulos colectores, viene ese intercambio hidrógeno por potasio, ok, no sodio, nada más corrijo, ¿eh? Entonces por eso pues hay está tirando hidrógeno en ese exceso de aldosterona y nos da una alcalosis. Muy bien, metabólica. Adelante. Gracias. ¿Le das a la siguiente? Bueno, ahora, ¿cómo es el mecanismo celular de la acción de la aldosterona? Si bien nos menciona el libro que este mecanismo aún no se conoce concretamente, pues se piensa que es de esta manera. El primer paso, como podemos ver en la imagen a la derecha, la aldosterona va a difundir al interior de las células del epitelio tubular. Y ya que entra a las células, se va a unir a su receptor, a la proteína receptor mineralocorticoide, y va a formar un complejo. Pero antes de esto vamos a tener una enzima que ya nos había mencionado Fidel, que es la 11B hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que va a convertir el cortisol en cortisona. La cortisona pues no se une fácilmente a este tipo de receptores. Ahora, este complejo que ya se había formado va a difundir al interior del núcleo y va a inducir la síntesis de ARN mensajeros que están relacionados con el transporte de sodio y potasio. Y en el cuarto paso, el ARN mensajero pues va a salir del núcleo, va a pasar al citoplasma y donde gracias a los ribosomas pues va a formar proteínas, ya sean enzimas o proteínas transportadoras de membrana, que van a ser importantes pues en estos intercambios iónicos. Una de las enzimas que nos menciona el libro es la trifosfatasa de adenosina de sodio y potasio, que va a actuar como elemento principal de la bomba de intercambio de sodio y potasio en la membrana vasolateral de las células tubulares renales. Otras proteínas, quizá de la misma importancia, pues son las del canal de sodio epitelial, que están insertadas en la membrana luminal de las mismas células tubulares y van a facilitar la difusión rápida de iones de sodio desde la luz del túbulo hacia la célula. Después, la bomba de sodio-potasio situada en la membrana vasolateral va a bombear el sodio durante pues, el resto del trayecto. Entonces, la aldosterona pues, no va a poseer un efecto inmediato, sino que nos menciona el libro que se necesitan 30 minutos para producir un nuevo ARN dentro de la célula, 45 minutos para aumentar el transporte de sodio y pues el efecto máximo de la aldosterona pues, se va a alcanzar hasta en algunas horas. Dylan, aquí sí. Aprovechando la imagen, regrésame la imagen. A ver, ¿a qué se refiere espironolactona y amilorida? Ok, sí, nos mencionaba el libro que bueno, no nos mencionaba el libro, nos mencionaba la imagen. Déjame te digo que los vimos en riñón.
Estos Sí. dos citaron en riñón, ¿verdad? A ver, se adelante. Se refiere a que la espironolactona funciona como un antagonista, entonces va como a inhibir básicamente este proceso. ¿Y la amilorida? Pues es un fármaco que también se puede utilizar para bloquear a la enzima que habíamos... A los canales, ¿verdad? Esos sí, canales de sodio epiteliales que están ahí. canal de ¿Estos sodio dos qué epitelial. son? ¿Son fármacos qué? ¿Por qué los dimos en riñón? Son Si están bloqueando tanto arriba la acción de aldosterona como abajo el canal para que absorba sodio, ¿qué va a suceder con esa orina? pues va a aumentar la diuresis, ¿no? Son diuréticos. Claro, entonces son diuréticos, ¿verdad? Son diuréticos, incluso se dicen diuréticos ahorradores de potasio. Claro, porque si no está la acción de aldosterona, pues no se va a tirar potasio, ¿verdad? Se retiene. Entonces ambos son diuréticos que citamos en la parte que vimos de riñón. Vayan, regresen a sus tablas, incluso que hicieron de acciones de todas las partes de la nefrona y cómo veíamos ahí una tabla que agregamos los diuréticos y su mecanismo de acción, y estos dos se citan así, ¿verdad? Ok, muy bien. Adelante. Gracias. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son las posibles acciones no genómicas de la aldosterona y otras hormonas esteroideas? Nos menciona el libro que en estudios recientes se indica que la aldosterona parece tener acciones no genómicas y estas dependen de la unión de los esteroles a receptores de la membrana celular que van a acoplar a sistemas de segundos mensajeros. Por ejemplo, se comprobó que la aldosterona aumenta la formación de AMP cíclico en las células musculares lisas de los vasos y en las células epiteliales de los túbulos colectores en menos de 2 minutos. Y en otros tipos de células también se comprobó que la aldosterona estimula con rapidez el sistema de segundos mensajeros de la fosfatidilinositol. Pues sí, ese sistema, aunque sin embargo, pues volvemos a lo mismo, se desconoce mucho de estos mecanismos. La siguiente. Ahora, ¿cómo es la regulación de la secreción de aldosterona? Se conocen 4 factores que regulan la aldosterona. Aquí listos con esto, chicos, porque esto es base de muchas preguntas. ¿Cuáles son los estímulos principales que van a afectar la secreción de aldosterona? Y estamos viendo desde los más importantes hasta los menos. Fíjense bien, por favor. Adelante. Gracias. Bueno, primero el incremento de la concentración de iones potasio en el líquido extracelular va a aumentar la secreción de aldosterona. El segundo factor es el aumento de la concentración de angiotensina 2 en el líquido extracelular, que también incrementa mucho la secreción de esta. El tercero es el incremento de la concentración de iones sodio en el líquido extracelular, aunque nos menciona que apenas reduce la secreción de aldosterona. Y el cuarto factor, pues es que se necesita la hormona adrenocorticótropa de la adenohipófisis para que haya secreción de aldosterona, aunque su efecto regulador sobre la velocidad de la secreción es mínimo en la mayoría de los trastornos fisiológicos. Y algo importante que nos menciona el libro, pues es que de todos estos factores, las concentraciones de potasio y el sistema renina-angiotensina son los que son más importantes en esta regulación. ¿Le das a la siguiente? Ahora, un incremento porcentual pequeño de la concentración de potasio puede multiplicar varias veces la secreción de aldosterona y de manera análoga, la activación del sistema renina-angiotensina va a disminuir el flujo sanguíneo de los riñones o las pérdidas de sodio, aumentando varias veces la secreción de la aldosterona. Pero a su vez, la aldosterona va a actuar sobre los riñones, facilitando la excreción del exceso de iones potasio y elevando el volumen sanguíneo y la presión arterial, con lo que se va a normalizar el sistema renina-angiotensina. De esta manera, pues se va a formar un mecanismo de retroalimentación y nos menciona pues que estos mecanismos de retroalimentación pues son imprescindibles para el mantenimiento de la vida. En la imagen a la derecha nos muestran cuáles son los efectos del bloqueo de la síntesis de angiotensina 2 con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina sobre la aldosterona plasmática.
Bueno, se supone que este es un paciente que después de varias semanas de seguimiento de una dieta hiposódica va a producir un incremento de la concentración de aldosterona plasmática. Y como podemos ver en la imagen, el bloqueo de la síntesis de angiotensina 2 va a reducir mucho la aldosterona plasmática, como la podemos ver en la gráfica de arriba, pero no va a modificar la concentración de cortisol de manera significativa, destacando así pues la importancia de la angiotensina 2 para estimular la secreción de aldosterona en situaciones donde se disminuye la ingestión de sodio y el volumen de líquido extracelular. ¿Le das a la siguiente? Ok. Por el contrario, los efectos de la concentración de iones sodio por sí mismos y de la ACTH para regular la secreción de aldosterona, por lo general son pues, relativamente menores, ¿no? De todas maneras, pues un descenso del 10 al 20% de la concentración de sodio extracelular, que sucede en raras ocasiones, puede llegar a aumentar la secreción de aldosterona hasta el 50%, además, aproximadamente. Y en el caso de la ACTH, suele bastar con que la adenohipófisis secrete pequeñas cantidades de esta hormona para que las glándulas suprarrenales generen la aldosterona necesaria. Pero en situaciones donde esta hormona, la ACTH, hay una ausencia total, pues se puede reducir la secreción de aldosterona en un grado importante. Por tanto, esta hormona pues, desempeña una función de manera permisiva en la regulación de la secreción de aldosterona, más que nada. ¿Qué entiendes por permisiva, Dylan? Pues que en realidad no es como que aumente, sino que permite que funcione de esa manera. Solamente, sí, o sea, es un mediador, digamos, importante si estuviese afectando su secreción, la ACTH muy bajita, ahí sí puede afectar, ¿verdad? Pero, pues como ya se citó antes, las cantidades de potasio y el sistema renina-angiotensina son número 1, a menos que la adrenocorticotrofina, que es la ACTH, estuviese muy disminuida, sí se afecta. Entonces es como que apoya, pero no es así, pero permite, conduce a todo este mecanismo que hemos citado, ¿verdad? Muy bien. Así es. Entonces, aquí estamos, ¿te falta agregar algo más, Dylan? No, No. doctora. O sea, con esto estamos terminando, digamos, vimos la aldosterona de dónde viene, es un mineralocorticoide formado en la capa fasciculada de la glándula suprarrenal, y su acción número 1 importante es totalmente permitir el ahorro del sodio en el organismo, que ya vimos por todos nuestros temas de estos cursos de fisiología, que el cuerpo cuida mucho el sodio, lo retiene, lo cuida, ¿verdad? El sodio es básico para el cuerpo humano, para la fisiología de todo lo que interviene, como ya vimos. Entonces, la aldosterona está actuando en el manejo y en la fisiología normal del sodio, y su principal controlador, vimos que son los niveles de potasio, que ya vimos, y sobre todo en ese sistema renina-angiotensina, que como cuando estudiamos riñón y luego lo citamos en la circulación con el tema de la presión arterial, pues es clave, ¿verdad? Esas concentraciones son claves para poder manejar una excelente diuresis, un nivel de sodio y potasio normales, y por lo tanto mantener una buena presión arterial. Vimos también el mecanismo de acción celular de la aldosterona. Vimos cómo llega y reconoce, bueno, su naturaleza es un esteroide, entonces atraviesa la membrana con una facilidad impresionante, pues eso es liposoluble, pero llega y reconoce un receptor citoplásmico. Vimos cómo afecta la transcripción nuclear, pero sin embargo, después de cumplir su acción nuclear, que ya sabemos son más tardadas, se le asocian ciertos efectos no genómicos, que esos son muy rápidos, ¿verdad? Aunque, como cita Guyton, no son muy bien estudiados, pero hasta ahorita todas las hormonas esteroides que vamos a citar, todas tienen también efectos no genómicos, ¿sí? Porque es increíble la cantidad de acciones que tienen. Ok. Muy bien, entonces, con esto, la función de los glucocorticoides la continuaríamos ya mañana, para no ir tan rápido y lograr que se nos vayan uniformando los grupos del doctor Ansel. ¿Verdad? Ok.
Repito, este capítulo, chicos, tiene muchos valores normales. Todo se va a la tabla, todo. Pueden ir dividiendo su tabla como van las unidades, así lleven ese orden, que es más fácil de localizar. Para cuando se les requiera un valor, ustedes ya lo tienen de acuerdo al tema. Entonces, tiene muchos valores, tanto de concentraciones, de potencia, de tiempos de acción, vidas medias, en fin, ¿verdad? Para que lo vayan considerando. Voy a detener la grabación. Se queda guardada para aquellos que tuvieron tantos problemas